Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 1 de septiembre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de DraftKings y en la sección educativa vamos a hablar sobre el mercado over the counter. La bolsa siguió recuperando terreno la semana pasada con los tres principales índices terminando con buenas ganancias. El Dow Jones subió el 1.4%, el Standard & Poor's 500 el 2.5% y el Nasdaq brincó el 3.5%. Con esto terminamos agosto y en general no fue un buen mes para la bolsa. Los tres principales índices cayeron fuertemente las dos primeras semanas de agosto y aunque recuperaron buena parte del terreno perdido las últimas 2 semanas, no fue suficiente y se terminó con la racha positiva que llevábamos desde marzo. Pero fue una caída leve. Veremos si fue solo una corrección menor o si septiembre nos tiene alguna mala sorpresa. Septiembre es históricamente el peor mes para la bolsa. En promedio, desde 1950, el Standard & Poor's 500 ha bajado el 0.5% en septiembre. Y el problema es que este tipo de estadísticas suelen poner nerviosos a los inversionistas y pueden convertirse en profecías autocumplidas. Por lo pronto, la información macroeconómica reportada durante la semana fue mixta. Hubo mucha información relacionada al mercado laboral. Por un lado, hay un reporte que se empezó a usar a partir de la pandemia, que se llama JOLTS, por las siglas de Job Openings and Labor Turnover Survey. En español sería la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral, que muestra la diferencia entre las ofertas de trabajo abiertas y las personas buscando trabajo, además de que mide la rotación promedio. Y este reporte mostró que durante el mes de julio la rotación disminuyó significativamente, lo que quiere decir que menos personas renunciaron a su trabajo y es el menor número desde inicios de 2021. A esto se sumó que el índice de desempleo subió de 3.4 a 3.8%. Sigue siendo un número muy bajo, pero muestra que el mercado laboral tuvo un ligero enfriamiento durante julio. Esto, como hemos platicado anteriormente, tiene un efecto interesante, porque aunque en general no es bueno que el mercado laboral se deteriore, en estos momentos sí es deseable un ligero enfriamiento para que la inflación disminuya. También se reportó el índice preferido de la Fed para monitorear la inflación, que es el índice de gastos de consumo personal, que tuvo un incremento anualizado del 3.3% en julio, y el índice subyacente, el que excluye alimentos y energéticos, subió 4.2% año con año. Es un ligero incremento comparado con el mes anterior. Aún con el reporte, digamos, subóptimo respecto a la inflación, los reportes relacionados al mercado laboral han hecho que la probabilidad de que la Fed suba las tasas de interés en septiembre sean muy bajas. De hecho, la gran mayoría de los analistas esperan que la Fed mantenga las tasas estables lo que resta del año, y esto es lo que principalmente contribuyó a que la bolsa tuviera un buen desempeño durante la semana. El índice VIX, que mide la volatilidad en los mercados financieros, bajó a niveles no vistos desde antes de que empezara la pandemia. Este también se le conoce como el índice del miedo, ya que mayor volatilidad se relaciona con mayor nerviosismo e incertidumbre. Quiere decir que por ahora, en general, el sentimiento de los inversionistas es positivo. En cuanto a temas microeconómicos, hubo muchos reportes relacionados a la industria de la tecnología. Los más destacados fueron los relacionados a empresas desarrolladoras de software para empresas, sobre todo Salesforce, que reportó un crecimiento en sus utilidades del 78%, en gran parte logrados gracias a estrategias para reducir costos innecesarios. Empresas de ciberseguridad como CrowdStrike y Okta también reportaron mejor de lo esperado, así como empresas desarrolladoras de chips como Broadcom y Ambarella. Y Dell, la desarrolladora de hardware para computadoras, fundada y dirigida por Michael Dell, sorprendió con su reporte. Han logrado capitalizar la ola relacionada a la inteligencia artificial para promover sus productos más nuevos. Hubo también información relacionada a la industria del retail, de las ventas al menudeo. Best Buy reportó números mixtos, pero su perspectiva para el resto del año decepcionó. Y reportaron varias tiendas de descuento, Dollar General y Five Below, que son tiendas famosas por sus precios muy bajos, decepcionaron con sus reportes. Muchos analistas esperaban buenos números de estas empresas porque suelen beneficiarse en momentos de alta inflación, pero ambas reportaron por debajo de lo esperado y mencionaron que el robo en sus tiendas ha tenido un impacto muy grande.
Es un tema ya generalizado del que muchas empresas del retail se han estado quejando desde principios de este año y que no saben cómo solucionar. Y curiosamente, la que menos se ha quejado de esto es Walmart, que de hecho es la que mejores números ha reportado este trimestre, y parece que la economía de escala que logra Walmart le está dando una ventaja importante sobre el resto. Esta semana será corta debido a que el lunes los mercados estarán cerrados en conmemoración del Día del Trabajo o Labor Day, que en los Estados Unidos es el primer lunes de septiembre. Y en general no hay mucha información macroeconómica programada. Habrá un reporte sobre la actividad en el sector de los servicios y también un reporte sobre el crédito que mostrará si el ligero incremento en la actividad económica que hubo el mes pasado fue a través de préstamos, ya que el incremento en los ahorros que se generó durante la pandemia por lo general ya se ha gastado. Y ya son pocas las empresas que faltan por reportar números trimestrales. Casi el 99% de las empresas dentro del Standard & Poor's 500 ya reportaron números. Entre las que vale monitorear de esta semana están Kroger, American Eagle, DocuSign, GameStop y RH, la empresa que antes se llamaba Restoration Hardware. En la idea de la semana vamos a hablar de DraftKings. Su símbolo es DKNG. DraftKings es una empresa estadounidense que opera en la industria de las apuestas en deportes, tanto en deportes de fantasía como apuestas deportivas en línea. Fue fundada en 2012 y se ha convertido en una de las principales plataformas de juego y entretenimiento relacionados con el deporte en los Estados Unidos. En los deportes de fantasía, los usuarios participan en ligas, donde pueden armar equipos virtuales de jugadores profesionales y competir entre sí basándose en el rendimiento real de los atletas en eventos deportivos reales. Digamos que el usuario se vuelve un director técnico virtual, escoge a sus jugadores y según el desempeño de esos jugadores en la vida real, recibe puntos y compite con otros usuarios. Y de esa forma pueden ganar premios y recompensas en función de cómo sus equipos virtuales se desempeñaron en la vida real. Además de los deportes de fantasía, DraftKings también se ha diversificado en las apuestas deportivas en línea. Cada vez más estados de la Unión Americana están permitiendo las apuestas deportivas. Actualmente casi la mitad de los estados lo permiten. En los estados donde las apuestas deportivas son legales, la plataforma permite a los usuarios realizar apuestas en diversos eventos deportivos como partidos de fútbol, básquetbol, béisbol y otros deportes populares. Y es un mundo muy interesante ya que los usuarios no solo pueden apostar en los resultados de los juegos, también pueden apostar en el rendimiento de los jugadores individuales y en una enorme variedad de otros aspectos relacionados al deporte. La empresa ha establecido asociaciones estratégicas con ligas deportivas profesionales y equipos, lo que ha contribuido a su visibilidad y crecimiento en el mercado. Ahora, hay que considerar que DraftKings es una empresa relativamente pequeña. Su valor de mercado ronda los $13,000 millones y está en una industria que tiene mucha incertidumbre, sobre todo por los cambios en la regulación. Parece que la tendencia es que cada vez más estados legalicen las apuestas deportivas, pero esto es una incógnita grande que afecta directamente a esta empresa, que parecería que es apostarle a una empresa de apuestas, pero es la líder en una industria en crecimiento y además el trimestre pasado reportó utilidades por primera vez desde que salió a bolsa hace 3 años, lo que es muy esperanzador. Entonces vale la pena tener a DraftKings en el radar, pero considerando que es una inversión arriesgada y, como suele pasar, a mayor riesgo también mayor potencial. Las acciones y otros activos se pueden comercializar principalmente de 2 maneras. Una es a través de un mercado formal y la otra es a través de una red de brokers en un mercado informal conocido como over the counter. En los últimos episodios hemos hablado de los mercados de valores más importantes de los Estados Unidos, pero no todas las empresas pueden cotizar en esos mercados, ya que piden muchos requisitos que normalmente solo empresas grandes pueden cumplir. Pero hay muchas otras empresas que tienen acciones que se comercializan fuera de un mercado formal, y a este mercado informal se le conoce como el mercado over the counter o OTC por sus siglas en inglés. Si lo tradujéramos literalmente al español, sería algo así como el mercado sobre el mostrador. Over the counter es una frase que en inglés se usa mucho, por ejemplo, para las medicinas que se pueden vender al público sin necesidad de receta médica. De la misma forma, las acciones que se comercializan over the counter no requieren pertenecer a un mercado formal. La traducción oficial al español es mercado extrabursátil, también llamado mercado fuera de bolsa o mercado paralelo.
Pero en realidad la forma en la que funciona es simplemente a través de los mismos brokers que están dispuestos a comercializar estas acciones entre ellos, aunque no estén en un mercado formal. Y también en estos mercados se comercializan otros activos como bonos, derivados, criptomonedas, etc. Un mercado formal es una institución centralizada y regulada, donde las acciones pueden ser comercializadas de forma segura, rápida y transparente. Pero las empresas que no califican para poder cotizar en un mercado formal pueden ofrecer sus acciones directamente a los brokers para que estos las comercialicen con su red de brokers de forma directa, de una forma descentralizada. Esto hace que la mayoría de las empresas que cotizan en el mercado OTC sean empresas más pequeñas y mucho más arriesgadas. Por eso vale la pena saber en qué mercado cotizan las acciones que vamos a comprar. Normalmente nuestro mismo broker dice en qué mercado cotizan, pero también las páginas de finanzas como la de Yahoo. Cuando buscamos una empresa, justo abajo del nombre dice en qué mercado cotiza. Si cotiza en el OTC, hay que hacerlo con mucho más cuidado. Además de empresas pequeñas, hay acciones extranjeras que no cotizan en los Estados Unidos, pero a través del mercado OTC podemos adquirir sus acciones. Esto es algo curioso porque esas acciones sí cotizan en un mercado formal, solo que fuera de los Estados Unidos, pero los brokers que las comercializan suelen moverlas en su red informal de brokers y por eso aparecen listadas en OTC. Un ejemplo es Nestlé, que es una empresa enorme, pero cotiza en el mercado suizo. Por lo tanto, si queremos comprar acciones de Nestlé, podríamos abrir una cuenta con un broker que opere en el mercado suizo. Pero los brokers estadounidenses comercializan acciones de Nestlé de forma informal en el mercado OTC y así le dan la oportunidad a sus clientes de adquirir acciones de esta empresa. Pero, como están siendo cotizadas fuera del mercado formal, suelen ser menos líquidas y por lo tanto más volátiles, así que sigue siendo más arriesgado que si estuviéramos adquiriéndolas en el mercado formal. Las acciones que cotizan dentro de un mercado formal se les dice listed y a las que no se les dice unlisted, aunque en español se les suele decir cotizadas y no cotizadas, pero a mí no me gusta esa traducción. Siento que confunde mucho porque aunque no formen parte de un mercado formal, sí están siendo cotizadas de forma informal en el mercado extrabursátil. Entonces, decir acciones no cotizadas me parece confuso. Creo que son más claros los conceptos en inglés de listed y unlisted, que podrían traducirse literalmente como listadas y no listadas. Entonces, en resumen, el mercado over the counter u OTC es un mercado informal, a través del cual los brokers comercializan entre ellos acciones y otros instrumentos que no cotizan dentro de un mercado formal. Suelen ser empresas más pequeñas y arriesgadas, aunque también pueden ser de empresas extranjeras. Como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.